Evangelio de hoy. Jueves 11 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: En verdad les digo, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que ha de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercarse con respeto a una palabra que desordena. Al entrar en este pasaje, conviene hacerlo despacio, como quien se aproxima a una fuente antigua, y escucha primero el murmullo del agua antes de beber. Jesús pronuncia allí palabras que celebran, que sorprenden y que desafían. Habla de grandeza y de pequeñez, de cumplimiento y de tensión, de un profeta que cierra un ciclo, y de un reino que abre una realidad nueva. Estas líneas nos invitan a detenernos, a dejar que la palabra permee, y a preguntarnos qué significa que el reino, en su irrupción, transforme nuestros criterios más íntimos sobre valor, misión y fidelidad. Juan el Bautista, figura de ruptura y de coherencia. Juan aparece como una figura contundente, austero, directo, capaz de señalar sin vacilación aquello que la comunidad necesitaba escuchar. Su grandeza, tal como la destaca Jesús, no fue resultado de su carisma ni de una estrategia, sino de la fidelidad a la llamada que recibió. Vivió en coherencia con su misión, sin suavizar su palabra para ganar la aprobación. Eso lo hizo grande ante Dios y ante el pueblo. Pero la grandeza que Jesús subraya tiene una característica particular. No se presenta como una coronación personal, sino como un servicio que tiende a disminuirse ante la cima que anuncia. Juan es grande porque su vida apunta a otro. Su grandeza es signo, no meta. La paradoja del más pequeño en el reino. Jesús añade una sentencia que sacude categorías. El más pequeño en el reino es mayor que Juan. No es una deshonra hacia el Bautista. Es una revelación de la novedad del reino. Lo que antes se apreciaba con respeto y era fundamento de identidad, ahora se ve enriquecido por la presencia encarnada del Señor. La pertenencia al reino implica una reunión íntima con Cristo que eleva, transforma y pone una grandeza distinta. En esta lógica divina la medida ya no es el haber cumplido tal o cual función, sino la participación en la vida de comunión con Dios. Así, la pequeñez abierta al reino se vuelve grande porque está habitada por aquel que es la plenitud. Violencia y esfuerzo, entender la metáfora de Jesús. Cuando Jesús dice que el reino sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, conviene no tomar la imagen de manera simplista. No se trata de exaltación de la fuerza externa, sino de la intensidad del esfuerzo espiritual. Entrar en la vida del reino requiere una decisión que combate pasividades, costumbres cómodas y resistencias interiores. Es una violencia interior contra el propio ego,
contra los hábitos que anestesian y contra los falsos seguridades. Es la energía de quien prefiere la verdad aun cuando exige renuncias. Es la determinación de quien no se conforma con lo superficial, sino que se somete a la purificación que transforma. Esa violencia es la de la conversión decidida. La voz en el desierto, un símbolo que atraviesa la historia. El desierto de Juan es mucho más que un paisaje físico. Es emblema de soledad, de purificación, de escucha. Allí la voz que clama prepara caminos internos y colectivos. La radicalidad de Juan no fue un gesto teatral, sino una metáfora viviente de la urgencia de volver el corazón. Su voz interpela hoy también al lector. ¿Qué desiertos necesito atravesar para escuchar con claridad? ¿En qué espacios de silencio debo permanecer para permitir que la verdad me cuestione y me transforme? Juan enseña que el desierto no es vacío sino lugar fértil para la conversión, el cumplimiento profético y la continuidad de la historia sagrada. Jesús enmarca a Juan como cierre de una línea profética y comienzo de un cumplimiento. Los siglos de expectativa no son desaliento sino preparación. La figura de Juan concentra esa espera y la proyecta sobre la presencia de Cristo. Esto nos recuerda que la historia de la salvación es continuidad. No es ruptura absurda, sino realización. En nuestras vidas también hay preparaciones que no parecen gloriosas pero que son necesarias. No menospreciemos los procesos largos. Son la trama mediante la cual Dios conforma tierra fértil para la novedad que Él quiere sembrar. La humildad como criterio de grandeza cristiana. Una constante que atraviesa este pasaje es la inversión de valores. Lo que el mundo suele mirar como grandeza, poder, fama, dominio. El reino lo relativiza. La humildad. La disponibilidad para ser instrumento. Y la renuncia a la autoexaltación son el verdadero lugar donde Dios obra. Juan lo entendió. Su misión no buscaba su engrandecimiento, sino la manifestación de quien venía después. La humildad no es una mera actitud moral. Es la condición para experimentar la gracia que transforma. Ser pequeño en este sentido no es ser insignificante. Es abrir el espacio para que Dios revele su magnitud dentro de nosotros. La exigencia de la conversión permanente. El llamado que brota del texto no es a una conversión puntual sino a una conversión constante. El reino reclama vigilancia, corazón despierto y disposición a dejarse cuestionar. Convertirse implica romper con seguridades que parecían inamovibles, desaprender presunciones y acoger una mirada nueva hacia la vida y hacia los demás. La conversión es una escuela de humildad y libertad, nos hace menos propietarios de nuestras certezas y más servidores del amor. Juan fue ejemplo de quien vive la conversión con radicalidad. Su testimonio nos empuja a no contentarnos con actitudes superficiales sino a un cambio que se note en la orientación de toda la existencia. El riesgo de no reconocer los signos. A lo largo del pasaje existe una advertencia. La humanidad puede recibir el don y, sin embargo, no reconocerlo. Esperamos a veces señales estridentes. Y por eso no vemos la presencia del Señor en formas humildes.
La ceguera ante lo evidente nace de expectativas rígidas, del deseo de controlar las condiciones en las cuales Dios debe manifestarse. Jesús interpela esa falta de apertura y nos pide aprender a mirar con ojos renovados, a leer la historia con fe, a encontrar al Señor en la carne, de lo cotidiano, y en la sorpresa de lo sencillo. Reconocer los signos requiere humildad y confianza, y el coraje de sacrificar nuestras ilusiones de poder sobre la manera en que Dios actúa. La misión como servicio y no como búsqueda de protagonismo. El ejemplo de Juan desmonta la tentación de sostener la misión como plataforma de notoriedad. La verdadera misión cristiana es servicio. Habla, confronta, acompaña y señala, pero sin pretender ser centro. Juan estaba llamado a preparar. Por eso su grandeza consistió en señalar a otro y en hacerse transparente a su presencia. Esta lección sigue siendo actual. Cuando la misión se convierte en instrumento de autoafirmación, pierde fuerza. La autenticidad evangelizadora nace del desinterés y de la entrega. Ser servidor es aprender a aceptar la oscuridad pública, la incomprensión y hasta la persecución por fidelidad a la verdad. La escucha que transforma, tener oídos para oír. El cierre del pasaje. La invitación a quien tenga oídos, que oiga. Es más que una exhortación. Es un llamado a la conversión interior. Escuchar no es solo percibir sonidos, sino acoger, dejar que la palabra obre en lo profundo y responda en el modo de vivir. Esta escucha exige silencio, recogimiento y una disposición austera ante la verdad. No se trata de llenar la cabeza con información, sino de permitir que la palabra sane, cuestione y reoriente. El que escucha de verdad se mueve, se corrige y se compromete. Esa escucha es la semilla de la auténtica transformación. Una mirada escatológica que no anula la responsabilidad presente. El texto también abre una tensión entre ya y todavía no del reino. Si bien la presencia de Cristo inaugura la plenitud, la consumación es un horizonte. Vivimos en esa tensión. El reino está presente, pero su logro definitivo requiere la corresponsabilidad humana. No basta admirar el misterio. Hay que construirlo con gestos de justicia, misericordia y verdad. La espera activa se convierte en tarea cotidiana. Sanar lo dañado, acompañar a los heridos. Practicar la misericordia. Y dejar que la vida social se asemeje cada vez más al modo de Dios. Ser portadores del reino implica transformar realidades concretas. Un reino que se abre paso en medio de la resistencia interior. El pasaje que reflexionamos no se agota en su lectura inicial. Al contrario, cuanto más se contempla, más revela la profundidad del misterio que encierra. Al hablar del reino que sufre violencia, Jesús no señala solo la oposición externa que se levanta contra la obra de Dios, sino también la resistencia interna que cada persona experimenta cuando la gracia intenta abrir caminos nuevos. En el corazón humano coexisten deseo y temor, luz y sombra, apertura y cierre. Por eso, este fragmento nos invita a mirar con absoluta sinceridad aquello dentro de nosotros que se opone al avance del reino. Los hábitos que nos adormecen,
Las heridas que nos paralizan. Las excusas que justifican una vida estancada. La violencia que menciona Jesús es, en gran medida, ese combate espiritual en el que se decide si permitimos que el reino crezca en nosotros, o si dejamos que la tibieza lo detenga. El reino que interpela y desnuda las motivaciones profundas. Este evangelio nos muestra también que el reino no se recibe superficialmente. Exige profundidad, verdad, transparencia. Quien decide abrirse al reino debe dejar que Dios ilumine las zonas más guardadas del alma, aquellas que preferimos no mirar. La palabra de Jesús no adorna, no suaviza, no maquilla, revela y purifica. Por eso el reino resulta incómodo para quien busca una espiritualidad ligera y sin exigencias. La figura de Juan es el mejor ejemplo. Su vida, tan desnuda de adornos, provoca al alma a preguntarse si uno está dispuesto a abandonar lo innecesario para quedarse solo con lo esencial. El reino nos desnuda para reconstruirnos. Nos muestra nuestra fragilidad, para edificarnos con verdadera fortaleza. Nos quita lo superficial para darnos profundidad. La grandeza espiritual que se mide en la capacidad de acoger. En este pasaje, la comparación entre Juan y quienes pertenecen al reino abre una enseñanza crucial. No es grande quien tiene una misión espectacular, sino quien acoge lo que Dios ofrece. La grandeza espiritual no es mérito, sino apertura. El más pequeño en el reino es más grande que Juan porque participa de la vida misma de Cristo. Esto nos revela que la santidad no es una carrera de logros, sino una disponibilidad radical. Muchos buscan hacer grandes cosas por Dios, pero pocos están dispuestos a dejar que Dios haga grandes cosas en ellos. Esa es la verdadera grandeza del reino. La capacidad de ser receptáculo dócil de la gracia divina que transforma desde dentro. La urgencia del tiempo presente como llamado interior. Jesús no describe el reino como una realidad para ser observada desde lejos, sino como un acontecimiento urgente. Quien escucha estas palabras comprende que no se puede posponer indefinidamente la conversión, ni vivir de intenciones vacías que nunca se concretan. El reino es presente que pide respuesta. Es ahora, es oportunidad. Cada día ofrece la posibilidad de dejar entrar más luz, más verdad, más coherencia. Quien espera condiciones perfectas para cambiar, nunca cambia. El reino llega en medio de imperfecciones, luchas, debilidades y caos. Llega como semilla que crece incluso en terrenos difíciles. Jesús nos advierte que quien tiene oídos para oír, debe oír, porque la gracia no fuerza, pero tampoco se queda para siempre en la puerta esperando. La resistencia del mundo frente a la lógica del reino. El Evangelio también señala que el reino enfrenta oposición porque es totalmente contrario a la lógica del mundo. Mientras el mundo exalta la fama, el reino exalta el silencio interior. Mientras el mundo busca poder, el reino busca servicio. Mientras el mundo exige resultados visibles, el reino se construye en lo escondido. Por eso, quienes desean abrazar el reino deben estar dispuestos a ir contracorriente, a no dejarse seducir por lo inmediato, a renunciar a la necesidad de reconocimiento.
Juan vivió esta contracultura con una libertad admirable. Su fuerza no provenía de la aprobación humana, sino de su arraigo en la verdad. Esta libertad es la que Jesús propone para cada uno de nosotros. Una vida que no dependa del aplauso, sino de la fidelidad a la voz de Dios. La purificación del corazón como preparación para el reino. Jesús plantea que la entrada al reino exige un corazón purificado, vigilante y dispuesto a la transformación. Purificar no significa reprimir, sino ordenar. Significa dejar que Dios convierta el desorden interior en un espacio donde su voluntad pueda habitar. La purificación no es un acto que se realiza de una vez, sino un proceso constante que abarca pensamientos, decisiones, hábitos y deseos. Juan representa esa purificación radical. Su vida sobria no era un castigo, sino un signo profético de que solo un corazón desprendido puede reconocer la presencia del Mesías. Esta purificación también es necesaria hoy. Solo cuando el corazón se libera del peso de los apegos, puede percibir la luz del reino. El silencio como condición para escuchar la voz del reino. En un mundo lleno de ruido, este evangelio resalta la importancia del silencio. La frase final, quien tenga oídos para oír, que oiga, señala que no todos escuchan. Aunque todos puedan hacerlo. El reino se percibe en el susurro, no en el estruendo. Se descubre en la oración profunda, en la lectura serena, en la contemplación del propio interior. Quien vive distraído, lleno de prisa, absorbido por lo urgente, raramente distingue la voz de Dios. Entre tantas voces que compiten, el silencio no es ausencia de actividad. Es espacio para la presencia de Dios. Es una disciplina espiritual que permite afinar la sensibilidad y reconocer las invitaciones del reino. Sin silencio, no hay escucha, sin escucha. No hay conversión, sin conversión. No hay entrada al reino. La fe como impulso para avanzar en medio de la incertidumbre. Jesús no esconde que seguir el camino del reino implica momentos de duda e incertidumbre. Incluso Juan, el mayor entre los profetas, preguntó desde la cárcel si Jesús era realmente el Mesías. Esto nos recuerda que la fe madura no consiste en no sentir dudas, sino en mantenerse firme, aun cuando ellas aparecen. La fe es impulso, es camino. Es confianza que se renueva, a pesar de los vacíos. Esta fe es la que permite arrebatar el reino con esa violencia interior de la que habla Jesús. La determinación de no soltar la mano de Dios, incluso cuando las circunstancias se vuelven oscuras. La fe auténtica no evita la noche, pero impide que la noche apague la esperanza. La verdadera libertad nace del reino y no del mundo. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es que la libertad auténtica no se encuentra en hacer lo que uno quiere, sino en vivir en la verdad del reino. Juan era libre porque estaba desprendido de lo que esclaviza. Ambiciones, miedo al juicio ajeno. Deseo de comodidad. Jesús invita a sus oyentes a esa misma libertad. Una vida que brota del espíritu, no de la presión externa. El reino libera del egoísmo.
De las máscaras. De la necesidad de aparentar. Libera del miedo al fracaso. Porque lo importante no es el éxito humano, sino la fidelidad divina. Libera del pasado. Porque el reino siempre abre un futuro nuevo. Esta libertad es el sello de quienes han decidido abrazar el reino con todo el corazón. La grandeza que nace de la pequeñez. Cuando Jesús afirma que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan, no está exaltando títulos, posiciones o méritos humanos, sino la capacidad de Juan de vaciarse totalmente para que Dios lo llenara. Su grandeza no proviene de lo que acumuló, sino de lo que entregó, no de lo que dijo, sino de la obediencia silenciosa que sostuvo su vida. Esta declaración nos invita a contemplar que la verdadera estatura del ser humano no se mide por su visibilidad, sino por su disponibilidad. No por lo que logra ante los demás, sino por la docilidad con la que abraza la misión que Dios le confía. En este punto se revela una verdad profunda. La humildad no disminuye, sino que engrandece el corazón. Y quien se hace pequeño ante Dios, descubre un sentido que el mundo no puede ofrecer. El escándalo de un reino que invierte las lógicas humanas. Jesús rompe las categorías del pensamiento común al afirmar que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Con esta frase, trastorna nuestras expectativas. Pues su reino no se construye desde el poder, sino desde la entrega. No desde la grandeza aparente, sino desde lo invisible y silencioso. El escándalo del Evangelio radica precisamente en que Dios elige caminos que el ser humano no esperaría. Pone en el centro a quien nadie mira. Exalta al humilde, enaltece al pobre de espíritu. Y reconoce en lo pequeño una grandeza que no depende de los aplausos. Esta paradoja de Jesús no es un quebranto de sentido, sino la revelación de que Dios no sigue los patrones del mundo, porque su lógica es la del amor puro, esa que solo pueden comprender quienes se abren a la fe. El reino que avanza con fuerza interior. Cuando Jesús habla de que el reino es arrebatado o conquistado con fuerza, no invita a la violencia externa, sino a la determinación interior. La vida espiritual no es pasividad sino dinamismo. No es resignación sino compromiso intenso. Entrar en el reino exige un corazón que lucha contra sus propios límites, que resiste la tentación de lo fácil, que enfrenta sus sombras internas, y que no se contenta con una fe superficial. Esta fuerza no es fruto de la ira ni del orgullo, sino del deseo profundo de Dios. Esa energía interior que impulsa al alma a romper cadenas, a desprenderse de sus apegos y a caminar hacia la libertad que solo el Espíritu puede dar. Recuperar el asombro frente al misterio. Los saduceos se acercaron a Jesús desde la burla y la rigidez, incapaces de asombrarse. Y esta es una tentación contemporánea. Vivir la fe sin sorpresa, sin reverencia, sin apertura al misterio. Jesús nos invita a recuperar ese asombro, que nos hace reconocer que Dios siempre es más grande, más profundo y más sorprendente que nuestras ideas. El asombro mantiene viva la fe. Despierta la oración, renueva la esperanza.
Cuando el corazón se inclina con humildad ante el misterio, Dios puede revelarse de formas nuevas y transformadoras. El asombro espiritual no es ingenuidad. Es la actitud madura del alma que comprende que lo divino trasciende toda medida humana. Un mensaje que purifica la imagen de Dios. Este pasaje también purifica la imagen que los saduceos tenían de Dios. Un Dios que no actúa después de la muerte. Un Dios limitado por interpretaciones humanas. Jesús derriba esa visión reducida y muestra un Dios que es fuente de vida inagotable. Nosotros también necesitamos permitir que Jesús purifique la idea que tenemos de Dios. A veces lo reducimos a un juez estricto, o a un observador distante, o a un mero consuelo emocional. La resurrección nos revela un Dios Padre, cercano, fiel, creador y recreador de la vida. Un Dios que no se cansa, que no se detiene, que no se limita. Conocerlo así transforma radicalmente la relación que mantenemos con Él. Y nos permite amarlo con mayor libertad y profundidad. La fidelidad de Dios como garantía de nuestra esperanza. Cuando Jesús afirma que Dios es Dios de vivos, está proclamando la fidelidad absoluta del Padre. Una fidelidad que no se rompe, que no se agota, que no se condiciona. Esta verdad es una de las columnas más firmes para la vida espiritual. Si Dios es fiel, entonces su promesa de vida es real. Si Dios es fiel, ninguna pérdida es definitiva. Si Dios es fiel, podemos caminar con seguridad aunque no entendamos el camino. La fidelidad divina sostiene al creyente en medio de las pruebas. Y le recuerda que su vida no se diluye, sino que está siendo guiada hacia una plenitud que aún no vemos. Esta certeza nos permite vivir con serenidad incluso en medio del dolor. Dejarse transformar por una verdad mayor. Cada palabra de Jesús en este diálogo tiene el poder de transformar. Si el corazón se abre, no se trata solo de entender una doctrina, sino de permitir que esta verdad modifique profundamente nuestra manera de vivir. La resurrección nos llama a elevar el pensamiento, a purificar los afectos, a abrirnos a la gracia que nos prepara para lo eterno. Nos invita a vivir con dignidad, con responsabilidad, con esperanza. A dejar atrás lo que nos encierra en lo pequeño y limitante, para abrazar la grandeza de un Dios que nos creó para la vida plena. La transformación espiritual comienza cuando aceptamos que Dios es más grande de lo que imaginábamos, y que su plan para nosotros supera infinitamente nuestros miedos. La grandeza de Dios que despierta la humildad del alma. Cuando Jesús habla de Juan como el mayor nacido de mujer, y luego afirma que el más pequeño en el reino es mayor que él, nos introduce en una comprensión nueva de la grandeza espiritual. No es grande el que más hace, ni el que más sabe, ni el que más se expone, sino aquel que más se deja transformar por la gracia. Esta revelación debería despertar en nosotros una profunda humildad. Nos recuerda que la santidad no se construye con méritos humanos, sino con la docilidad de un corazón que se abre. La verdadera grandeza es la del alma, que reconoce su pobreza y permite que Dios la llene. Frente a un mundo que mide el valor por logros visibles, Jesús nos invita a una grandeza silenciosa, escondida, interior. Una grandeza que no necesita reconocimientos porque
Se sostiene únicamente en la intimidad con Dios. El reino como realidad presente que exige decisión. Jesús afirma que desde Juan el reino sufre violencia. Es decir, requiere decisión, valentía y esfuerzo interior. Este pasaje ilumina una verdad esencial. Entrar en el reino no es un movimiento automático, ni un deseo superficial. Es una opción profunda, que compromete todo el ser. Implica renunciar a maneras antiguas de vivir, desprenderse de ataduras interiores, enfrentar la resistencia del ego, y avanzar aun cuando la vida parezca exigir demasiado. Esta violencia espiritual no es agresión, sino determinación, no es dureza, sino claridad. El reino se recibe con la fuerza del que sabe que vale la pena entregarlo todo, porque se está accediendo a un tesoro eterno. Solo quienes se deciden con totalidad logran vivir la plenitud que Jesús ofrece. La voz de los profetas como llamado a despertar. Jesús recuerda que los profetas anunciaron la llegada del reino, pero muchos no escucharon. Esto mismo ocurre en nuestra vida. Dios habla, llama, insiste. Pero la distracción y el ruido interior nos impiden escuchar. La voz profética siempre busca despertar, mover, sacudir lo adormecido. Nos invita a dejar la rutina espiritual y entrar en un dinamismo nuevo. La palabra profética es luz que revela lo que está oculto, y fuego que purifica lo que estorba. A veces incomoda, a veces exige, pero siempre conduce a una libertad mayor. Cuando Jesús retoma la voz de los profetas, nos recuerda que la historia espiritual no empezó con nosotros. Somos parte de un camino que Dios viene preparando desde hace siglos. Y ese camino exige la apertura del alma. La figura de Juan como espejo de nuestra propia búsqueda. En Juan encontramos la imagen de un corazón completamente entregado a la misión divina. Su vida ejemplifica un desapego absoluto, una pureza de intención y una fidelidad que no se quiebra. Pero más allá de su misión histórica, Juan se convierte en un espejo para cada creyente que desea vivir de manera coherente. Él representa el esfuerzo humano llevado al límite, la preparación intensa para recibir lo nuevo, la disposición a dejarlo todo para que Dios sea lo primero. Sin embargo, Jesús afirma que la gracia del reino supera incluso esa entrega. Esto nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestras obras. Lo verdaderamente determinante es la acción de Dios en nosotros. Juan es el puente entre la espera humana y la realización divina. Y en ese puente también camina nuestra propia vida espiritual. La transición del antiguo al nuevo modo de creer. Con este pasaje, Jesús marca una transición decisiva entre el tiempo de la espera y el tiempo del cumplimiento. Juan pertenece al mundo de las promesas. Jesús inaugura el de la realización. Esta transición no es solo histórica, sino espiritual. Representa el paso que cada creyente debe hacer de una fe basada en esfuerzos humanos a una fe sustentada por la gracia. Es el tránsito de lo que depende de nuestras manos a lo que depende del Espíritu. De la ley exterior al fuego interior. De la observancia al encuentro. Este cambio es profundo y exige que dejemos atrás viejos esquemas, antiguas seguridades y maneras rígidas de relacionarnos con Dios. El reino viene para renovar no solo la historia,
sino nuestro corazón. El oído interior como puerta al misterio divino. Jesús termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Subrayando que no todos escuchan del mismo modo. Hay una escucha superficial que oye palabras. Y una escucha profunda que recibe revelaciones. El oído interior se abre cuando el alma se dispone a dejarse tocar por Dios. Cuando abandona prejuicios, miedos y resistencias. Esta escucha no se da con prisa, sino en silencio, en recogimiento. En una actitud de disponibilidad. Escuchar así es permitir que la palabra atraviese las capas más duras del corazón y llegue hasta donde puede transformarnos. Cuando Jesús invita a escuchar, está llamando a una relación íntima, viva, continua, donde cada palabra divina se convierte en un hilo conductor que orienta toda la existencia. La resistencia del corazón humano y la paciencia de Dios. En este pasaje se percibe también la resistencia del corazón humano. Muchos no acogieron a Juan. Otros rechazaron a Jesús. Así también nosotros. En distintos momentos, nos cerramos al movimiento de Dios. El corazón humano teme lo nuevo, se aferra a lo conocido. Sospecha de lo que lo desinstala. Pero Dios no se cansa. Su paciencia es infinita. Insiste con ternura, golpea suavemente la puerta. Inspira, llama, vuelve a llamar. Incluso cuando nos alejamos. Prepara nuevos caminos de regreso. El reino avanza porque Dios no se rinde. Aunque nosotros nos detengamos. Esta paciencia divina es una de las mayores expresiones de su amor. Un amor que respeta nuestra libertad pero nunca abandona nuestra historia. El reino como transformación de la vida cotidiana. Cuando Jesús habla del reino, no se refiere solo al futuro eterno, sino a una realidad que ya comienza aquí. El reino es la transformación del corazón, de las relaciones, de las decisiones, de los gestos pequeños. Comienza en lo cotidiano, en el perdón que cuesta, en la misericordia que se ofrece, en la fidelidad que se mantiene, en la bondad que se practica en silencio. El reino germina en cada acto, que nace del Espíritu. Es una realidad divina que quiere encarnarse en la vida ordinaria. Por eso, quien escucha estas palabras con sinceridad descubre que cada día es una oportunidad para dejar que Dios reine más dentro de uno mismo y, a través de uno, en el mundo. La urgencia de una fe que no se pospone. Este pasaje nos recuerda que la fe no puede vivir en la postergación. No puede esperar otro momento para decidirse. Jesús habla con urgencia porque el reino está presente. Vivo, activo. La vida espiritual se enfría cuando se pospone. Cuando se posterga la conversión. Cuando se deja para mañana la voz que Dios dirige hoy. El alma se estanca cuando no responde a tiempo. Por eso este mensaje invita a una decisión inmediata. No impulsiva, sino profunda. Abrir el corazón hoy. Rendirse hoy, escuchar hoy, actuar hoy. Cada día que pasa sin acoger. El reino es una oportunidad perdida para crecer en plenitud. La invitación a romper inercias espirituales. Quien escucha estas palabras de Jesús comprende que la fe no es un estado pasivo ni un hábito rutinario que se repite sin vida.
La fe que entra en el reino supone movimiento, impulso, respuesta. Exige levantarse de la comodidad, romper la indiferencia y luchar contra todo lo que dentro de nosotros resiste la acción del Espíritu. Esa violencia es también la fuerza interior. ¿Qué necesitamos para vencer la tibieza? Para salir de la pereza espiritual que nos hace postergar decisiones de conversión. Y para enfrentar con valentía los obstáculos que aparecen en el camino del seguimiento. El reino no es para quienes desean una relación superficial con Dios, sino para quienes se determinan a buscarlo con todo el corazón. En este sentido, Jesús nos invita a despertar, a no adormecernos, a no acostumbrarnos a una vida espiritual mínima, sino a dejarnos transformar profundamente por su presencia. Juan Bautista como frontera viva entre dos mundos. La figura de Juan aparece aquí como un puente entre dos tiempos. El tiempo de la espera y el tiempo del cumplimiento. Él representa el momento exacto donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo, donde las promesas se vuelven realidad. Juan es discípulo del Antiguo Testamento pero testigo del Nuevo. Profeta del desierto pero contemporáneo del Mesías. Su misión fue única y profundamente trascendental. Señalar a Jesús, preparar su camino. Disponer los corazones para recibirlo. Sin embargo, Jesús admite que quienes ya viven en el reino poseen un privilegio aún mayor que el de Juan, porque contemplan aquello que él solo anunció. Esta afirmación revela que incluso las misiones más grandes encuentran su plenitud en Cristo, y que cada uno de nosotros, aunque se sienta pequeño o insuficiente, recibe una dignidad inmensa solo por el hecho de formar parte de este reino que Jesús ha inaugurado. El desafío de reconocer la voz profética en medio del ruido. Jesús termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Y con esta frase subraya la dificultad que muchos tenían. Y aún tenemos hoy, para reconocer la voz de Dios. Entre tantas voces que compiten en nuestro interior. No siempre la verdad se presenta en medio de aplausos. Muchas veces se revela en el silencio. En la humildad, en el desierto. Tal como sucedió con Juan. Escuchar verdaderamente requiere un corazón dispuesto a discernir, a filtrar lo superficial y a aferrarse a lo esencial. La voz del reino no grita, pero tampoco se mezcla con el ruido del mundo. Habla con una claridad profunda a quienes se abren desde la docilidad interior. Jesús nos llama a cultivar esa capacidad de escucha, a entrenar el corazón para distinguir lo que viene de Dios de aquello que simplemente seduce pero no transforma. Juan como punto de encuentro entre la espera y la plenitud. Juan aparece en este pasaje como la figura que cierra el ciclo antiguo y abre el nuevo horizonte traído por Jesús. Él representa la fidelidad, la denuncia, la valentía y la preparación del camino para el Mesías. En su vida se resume la esperanza de generaciones que aguardaban la intervención definitiva de Dios. Pero Jesús revela que, aunque Juan es grande, hay algo mayor que él. La nueva vida inaugurada por el reino. Juan anuncia, pero Jesús realiza. Juan prepara, pero Jesús consuma. Comprender esta transición nos ayuda a entender que la fe no puede quedarse detenida en etapas pasadas,
sino que debe avanzar hacia la plenitud que Cristo trae. Así como Juan señaló a Jesús, también nosotros debemos avanzar desde nuestras expectativas humanas hacia la profundidad del misterio de Dios, permitiendo que Él cumpla en nosotros lo que anunció desde antiguo. La escucha como camino hacia la comprensión espiritual. Jesús termina diciendo que quien tenga oídos, que escuche. Esta frase es un llamado directo a una escucha profunda, no superficial. Escuchar, en sentido espiritual, no es solo oír palabras, sino dejar que la verdad toque el corazón, transforme la mente y guíe la vida. Muchos escuchan sin entender, porque no abren su interior a la acción de Dios. La verdadera escucha requiere silencio interior, disposición, humildad y deseo sincero de acoger lo que Dios quiere revelar. Cuando el corazón se abre de esta manera, la palabra encuentra un terreno fértil donde brotar. Escuchar así nos permite captar lo que Dios dice más allá de lo evidente. Reconocer sus llamados en lo cotidiano. Y dejar que su voz moldee nuestra historia. La fuerza interior que nace de la fe auténtica. La fuerza que el reino exige no es producto del esfuerzo humano aislado, sino de la fe vivida con autenticidad. La verdadera fe impulsa, sostiene y anima. De ella brota una energía espiritual capaz de superar miedos, vencer tentaciones y enfrentar pruebas. Esta fuerza no es agresión, sino serenidad decidida, firmeza humilde, constancia amorosa. Cuando confiamos plenamente en Dios, descubrimos que dentro de nosotros existe una capacidad que no sabíamos que teníamos. La capacidad de perseverar sin desfallecer. La fe auténtica despierta en el corazón una fortaleza que no depende de sentimientos momentáneos, sino de la certeza de que Dios sostiene cada paso. Así, quien vive desde la fe descubre que el reino no es una teoría, sino una realidad palpable que impulsa a avanzar incluso en medio de dificultades. El umbral entre dos alianzas. Juan representa ese límite sagrado entre la antigua y la nueva alianza, entre la espera y su cumplimiento. Él es la frontera simbólica que separa el tiempo de las promesas del tiempo de la manifestación. En su vida se ve condensado el anhelo de todo Israel, la esperanza de generaciones que habían aguardado la llegada del Mesías. En Juan termina un ciclo y empieza otro. Lo antiguo se cumple, lo nuevo despierta. Jesús identifica este punto de inflexión para mostrarnos que Dios nunca actúa sin continuidad y que toda historia, incluso la nuestra, tiene procesos largos, etapas, periodos de preparación. Nada en la vida espiritual ocurre de manera abrupta o sin raíz. Incluso nuestras conversiones más profundas suelen tener detrás años de silencios, búsquedas, preguntas y luces que Dios ha ido sembrando sin que lo advirtiéramos. El reino que avanza con poder. Jesús declara que desde Juan hasta su presencia, el reino sufre violencia. Esto indica que la entrada definitiva del reino en la historia no es un acontecimiento pasivo. Dios irrumpe con fuerza, y su presencia desestabiliza todo lo que no es compatible con la verdad. La llegada del reino sacude las estructuras viejas, derriba ídolos interiores, cuestiona seguridades humanas,
Esta violencia espiritual revela la intensidad con la que Dios quiere liberar y transformar. No hay nada tibio en la irrupción del reino. Es un dinamismo que reclama decisión, que confronta, que purifica, que ilumina. La resistencia oculta del corazón humano. La violencia que sufre el reino también proviene de la resistencia del ser humano. Aunque Dios ofrece su gracia, el corazón tiende a cerrarse por miedo, orgullo o indiferencia. El reino provoca tensión porque exige dejar atrás viejas formas de vivir. Renunciar a pecados que parecen cómodos. Soltar apegos que esclavizan. Esta resistencia es parte de la batalla interior que todos experimentamos. Jesús revela esta realidad para mostrarnos que seguirlo implica luchar contra uno mismo. Enfrentar las sombras que impiden la plena comunión con la luz divina. Los que se esfuerzan por entrar. Cuando Jesús habla de los violentos que arrebatan el reino, no se refiere a agresores, sino a aquellos que toman decisiones firmes para acoger la salvación. Son los que no se dejan dominar por la pereza espiritual. Los que no se conforman con ser oyentes pasivos. Los que se levantan después de cada caída. Esta violencia es santa porque se dirige contra todo aquello que impide el crecimiento espiritual. Jesús quiere mostrar que el reino no se obtiene por inercia, sino por un deseo ardiente que conduce al abandono total en Dios. Ser uno de estos violentos significa amar con intensidad y vivir con determinación. La escucha que transforma. Quien tenga oídos, que oiga. Es una invitación al encuentro profundo. La escucha verdadera no consiste en oír sonidos, sino en acoger la palabra y permitir que actúe. Escuchar es obedecer, dejarse moldear. Permitir que Dios ilumine lo que aún está en sombras. La escucha auténtica abre caminos nuevos y despierta una fuerza interior que impulsa a la conversión. Jesús dirige estas palabras a los que están dispuestos a ir más allá de la superficie, a quienes desean dejarse tocar por la verdad que libera. Sin esta escucha, el reino pasa desapercibido. Con ella, se vuelve vida, luz y plenitud. La resistencia interior ante la voz de Dios. En lo profundo del ser humano existe una lucha silenciosa entre la apertura a la gracia y el temor a dejar que Dios transforme la vida. El mensaje de Jesús. En este pasaje señala que el reino es ofrecido, pero también enfrentado. Muchas veces, lo que se opone a la voz de Dios no es el mundo exterior, sino los miedos internos, las heridas no sanadas, los orgullos que se aferran a tener control, y los apegos que temen ser desarraigados. Cuando Jesús afirma que solo quienes luchan con fuerza entran en el reino, nos revela que la verdadera batalla se libra en el corazón, donde la luz busca espacio, en medio de resistencias profundas. Aceptar el reino no es un acto ligero. Es permitir que Dios penetre en zonas que quizá hemos protegido durante años. Por eso, entrar exige valentía, humildad y un corazón dispuesto a ser confrontado y renovado desde dentro. La valentía espiritual como respuesta al llamado. El mensaje de Jesús resalta que quienes se aferran al reino lo hacen con fuerza, como quien reconoce que su mayor tesoro está ahí.
No se trata de violencia hacia los demás, sino de fortaleza interior ante las tentaciones, ante el desaliento, ante la presión del ambiente y ante la comodidad que adormece. Esta valentía espiritual significa levantarse cuando uno cae, seguir confiando cuando no se ven resultados, creer cuando todo invita a dudar. Es una fuerza que nace del espíritu y que impulsa a no conformarse con una vida mediocre, sino a buscar una relación profunda con Dios, que transforme los pensamientos, las decisiones y la manera de amar. Esta valentía no es grito, sino perseverancia. No es agresión, sino determinación. No es fuerza humana, sino docilidad a la gracia. La continuidad entre Juan y Jesús. Cuando Jesús declara que Juan es el mayor entre los nacidos de mujer, une su misión con la propia, mostrando que nada en la historia de la salvación ocurre aislado. Juan representa el puente entre la espera y el cumplimiento, entre la profecía y la realidad, entre el anuncio y la presencia divina hecha carne. Su grandeza no está en su fama humana, sino en su fidelidad al papel que Dios le asignó. Sin embargo, Jesús añade que el más pequeño en el reino es más grande que Juan, indicando que la grandeza no se mide según los criterios del mundo, sino según la cercanía con el reino ofrecido por Cristo. De este modo, Jesús enseña que en él se inaugura una nueva etapa, en la cual la grandeza proviene de aceptar la salvación y vivir desde ella, más que de cumplir una misión extraordinaria. La importancia de reconocer el paso de Dios en la propia historia. Jesús invita a sus oyentes a comprender que las profecías no son historias antiguas, sino la narración del camino por el cual Dios se ha acercado a la humanidad. Cuando afirma que los profetas y la ley anunciaron hasta Juan, nos revela que desde ese punto en adelante el reino ya no solo se anuncia, sino que se ofrece para nosotros. Este mensaje implica aprender a leer nuestra propia vida como una historia, donde Dios también ha hablado, ha preparado caminos, ha enviado señales y ha despertado llamados. Reconocer estos rastros divinos nos permite descubrir que Dios ha estado obrando desde mucho antes de que nosotros fuésemos conscientes. Y al verlo, se despierta la gratitud, la humildad y el deseo de responder con más entrega. El dinamismo del reino frente a la pasividad espiritual. Jesús subraya que el reino es dinámico y genera movimiento. No está diseñado para quienes se conforman o se estancan, sino para aquellos que se dejan sacudir y transformar. La pasividad espiritual, esa tendencia a la comodidad, al "ya estoy bien, al con esto basta", se convierte en un obstáculo. Porque el reino exige un corazón siempre dispuesto a crecer. Jesús no invita a una religiosidad de costumbre, sino a una relación viva, que empuja hacia la conversión constante. El dinamismo del reino nos llama a despertar, a salir de la tibieza, a renovar la fe cada día como quien entiende que Dios siempre tiene más para revelar, más para sanar y más para construir en nosotros. La escucha profunda como puerta hacia el reino. El final del pasaje. Cuando Jesús dice quien tenga oídos, que oiga. Es una invitación directa a una escucha que va mucho más allá del sentido físico. Se trata de una escucha interior,
contemplativa, que no se limita a percibir sonidos, sino que comprende, acoge y permite que la palabra transforme. Este tipo de escucha es difícil en un mundo lleno de ruido, distracciones, exigencias y prisas. Sin embargo, sin esta escucha el reino pasa desapercibido. Es necesario detenerse, guardar silencio, examinar el corazón y dejar que la verdad toque con suavidad pero con firmeza. Esta escucha profunda se convierte en un lugar donde Dios puede sembrar su voluntad y donde el alma aprende a distinguir la voz divina de las voces que confunden y dispersan. La necesidad de una fe que atraviese las dudas. El mensaje de Jesús también implica comprender que la fe no elimina las dudas, sino que permite atravesarlas. Juan mismo, desde la cárcel, envió a preguntar si Jesús era el Mesías, mostrando que incluso el mayor de los profetas tuvo momentos de incertidumbre. Lo que hace grande a Juan no es la ausencia de dudas, sino su perseverancia a pesar de ellas. En nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. La fe madura no es creer sin preguntas, sino creer incluso cuando las preguntas duelen. Esta fe que atraviesa las dudas es la que nos permite permanecer firmes y aferrarnos al reino con esa fuerza interior que Jesús describe. El reino como experiencia de transformación diaria. Aceptar el reino no es un evento aislado, sino un proceso constante de transformación. Cada día implica nuevas oportunidades para amar más, servir mejor, perdonar con más profundidad y vivir con mayor coherencia. Este proceso no es instantáneo. Es lento, delicado y a veces doloroso, porque significa despojarse de actitudes viejas para revestirse de una vida nueva. Jesús nos muestra que esta transformación es posible, pero requiere una apertura que no se abandone a mitad de camino. Por eso habla de una fuerza, una constancia, una firmeza que sostiene la decisión de seguirle en cada detalle, por pequeño que sea, porque es en lo cotidiano donde el reino se hace visible. La humildad como clave para comprender el mensaje. La frase sobre la grandeza del más pequeño. En el reino revela que Dios exalta lo humilde, lo sencillo, lo que no se gloría a sí mismo. Juan es grande por su misión, pero aún así, Jesús afirma que la grandeza verdadera proviene de la participación en el reino que Él inaugura. Esto transforma completamente nuestros criterios. La humildad se convierte en la llave que abre el corazón para recibir el reino. Quien se reconoce pequeño se vuelve grande a los ojos de Dios, porque permite que la gracia actúe. Esa humildad también permite aceptar correcciones, reconocer errores, pedir ayuda y dejarse conducir. Actitudes esenciales para entrar en la lógica del reino. La violencia contra el reino. Jesús continúa afirmando que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Estas palabras, misteriosas y a veces malinterpretadas, expresan la tensión dramática entre el reino y las fuerzas que se oponen a él. Desde los tiempos de Juan, la predicación del reino provoca resistencias, persecuciones y rechazos. Los violentos pueden entenderse como aquellos que, con determinación radical,
Se esfuerzan por entrar en la vida nueva del reino, luchando contra sus propias pasiones, resistiendo al pecado y enfrentando las presiones del mundo. También puede referirse a quienes se oponen al reino con brutalidad y rechazo. En ambos sentidos, Jesús describe un escenario de combate espiritual, en el que nadie entra por indiferencia o tibieza. Se necesita decisión, valentía y una entrega que atraviese obstáculos. El reino es un tesoro que exige la valentía de dejar atrás lo viejo y abrazar la vida nueva. El misterio del más pequeño en el reino. Tras declarar la grandeza de Juan, Jesús añade algo desconcertante. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta frase no rebaja a Juan, sino que exalta la incomparable novedad del reino inaugurado por Cristo. Jesús está revelando que la grandeza ya no se mide por el cumplimiento riguroso de la ley ni por la misión profética, sino por la comunión directa con Él. Incluso quien parece insignificante, en la perspectiva humana puede superar la grandeza de Juan si vive en la gracia y en la vida nueva que Cristo trae. Aquí Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en ser admirado, sino en participar del reino con corazón humilde, abierto y dócil. Es una invitación al asombro. Dios vuelve a verificar que no mira apariencias ni posiciones, sino la profundidad de la entrega y la capacidad de amar. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos deja ante una verdad que, si la dejamos entrar, puede cambiar radicalmente nuestra manera de vivir la fe. Juan aparece como el punto más alto de la espera. El hombre que encarna con fidelidad la esperanza de un pueblo entero. Pero Jesús introduce algo completamente nuevo. Un reino que no se mide por méritos externos, sino por la docilidad del corazón. La grandeza ya no se define por la misión visible, sino por la apertura a la acción de Dios en lo más profundo de la vida. Por eso el más pequeño en este reino puede alcanzar una altura espiritual que supera toda expectativa humana, porque no se sostiene en lo que hace, sino en lo que Dios realiza en él. Al mismo tiempo, Jesús revela que este reino no se recibe sin decisión, sin lucha interior, sin valentía espiritual. La fuerza que se necesita no es la del poder ni la de la imposición, sino la firme determinación de salir de uno mismo, de soltar las resistencias y de permitir que la palabra tome el primer lugar. Es la fuerza de quien busca a Dios con sinceridad, de quien no teme confrontar sus sombras, y de quien está dispuesto a caminar tras la voz del Espíritu aunque el camino sea exigente. Entrar en el reino no es un gesto superficial. Es una entrega total que transforma de raíz. Y junto a esta exigencia, Jesús nos invita a la escucha profunda. Esa escucha que va más allá de los oídos y toca el alma. Porque solo quien escucha con el corazón puede reconocer el paso de Dios en su historia. La verdadera escucha abre caminos, despierta la fe y hace posible que la gracia encuentre espacio donde antes solo había ruido y temores. Escuchar así es dejar que Dios hable, ilumine y renueve lo que parecía estancado.
En este mensaje también descubrimos la ternura de un Dios que no se cansa de llamar, que insiste con infinita paciencia, que se acerca incluso cuando el corazón ofrece resistencia. El reino avanza porque Dios no deja de buscar al ser humano, y porque siempre hay almas dispuestas a dejarse moldear. Esta certeza nos llena de esperanza. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para abrirse. Nunca es tarde para que Dios haga algo nuevo. La grandeza del reino se reconoce en aquellos que aman, que sirven, que se entregan en silencio sin esperar recompensa. Jesús nos recuerda que en esos pequeños gestos escondidos hay una fuerza más poderosa que cualquier reconocimiento público. Porque allí vive el amor puro, el que realmente construye lo eterno. Así, la pequeñez se vuelve camino de plenitud, y la sencillez se convierte en puerta hacia la verdadera grandeza. Por todo esto, el mensaje de este pasaje nos invita a situarnos ante Dios con humildad, con valentía y con una profunda apertura interior. Es un llamado a dejar que el reino no sea solo una idea, sino una experiencia viva, que transforme nuestro modo de mirar, de actuar, de amar. Jesús no busca espectadores, sino corazones dispuestos a caminar con Él. Este encuentro con su palabra nos muestra que el reino comienza ahora, en lo concreto de cada día, en la decisión de abrir la vida a la gracia que nos transforma. Si escuchamos con atención y respondemos con decisión, veremos cómo Dios hace surgir una grandeza nueva en lo que parecía pequeño. Y cómo nuestra historia se convierte en un espacio donde la luz del reino se hace visible. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.